Me llamo Teresa García, tengo 34 años y hoy os propongo que analicemos juntos cómo una vida entera de desprecio puede estallar en un solo segundo. Hace un mes, mi madre me miró a los ojos y soltó aquello de: «Tu hermana se enferma cada vez que te ve. Vete esta noche». No grité ni lloré. Agarré mi bolsa de deporte gris de la universidad y salí de allí en silencio. Mi padre se quedó quieto en el pasillo, viéndome pasar de largo sin decir nada. Pasé 7 días sin una llamada, sin un mensaje. Luego empezaron a llamar todos: mi padre, mi madre, mi hermana. Dejé que sonara. Esos 7 días de vacío no me destrozaron, al contrario, me regalaron la mayor claridad de mi vida. Antes de que hagamos este viaje en el tiempo juntos, os pido que os toméis un segundo para dar a me gusta, suscribiros al canal y dejarme un comentario contándome desde dónde me estáis escuchando y qué hora es ahora mismo en vuestra pantalla. Situémonos en un jueves por la tarde de un mes de abril, el día exacto en que mi madre decidió elegir a mi hermana por encima de mí por última vez. Me veo allí, de pie ante el fregadero de la cocina de mis padres, sintiendo el agua templada correr sobre una fuente de horno. Era la cena de los jueves, la misma rutina que repetía cada 2 semanas desde que me independicé hace ya 6 años. Todo olía a pan de ajo recién hecho y a limpiador de limón. Parecía una noche normal y tranquila. Sin embargo, el ambiente no tenía nada de normal, porque Jimena García llevaba más de 1 hora metida en el dormitorio de mi madre con la puerta cerrada a cal y canto. A través del tabique me llegaba el rumor de su voz, que subía y bajaba en una especie de lamento constante. La voz de mi madre sonaba mucho más baja, reconfortante, adoptando ese tono que siempre usa cuando absorbe los dramas ajenos como una esponja. Terminé de enjuagar el último plato, me sequé con un trapo a rayas y lo doblé con cuidado sobre la encimera por pura costumbre. En ese momento se abrió la puerta del dormitorio. Mi madre salió la primera, con el rostro serio y una determinación fría. No estaba enfadada, estaba decidida, y esa mirada no admitía réplica. Con una frialdad pasmosa, como si estuviera leyendo el prospecto de un medicamento, mi madre soltó las palabras fatídicas, diciéndome que quería que hiciese las maletas esa misma noche. Al mirar por encima de su hombro hacia el pasillo, vi a mi padre apoyado junto al armario de los abrigos, con la mirada fija en las baldosas. Le pregunté si se había molestado en indagar qué había pasado realmente entre nosotras, pero ella, altiva, me contestó que no le hacía falta saber más. Dejé el trapo doblado sobre el mármol y subí las escaleras. En mi antiguo cuarto, el que me quitaron a los 12 años para dárselo a Jimena García, aún quedaban mis apuntes de la universidad. Saqué la bolsa gris del armario y la llené en menos de 4 minutos. Cuando bajé las escaleras cargando la bolsa de deporte, descubrí que mi padre no se había movido del recibidor. Pasé a su lado sin frenar el paso. Si no había tenido el valor de defenderme en 34 años, no lo iba a hacer en ese instante. Pero detengámonos aquí un momento, porque todo este lío empezó de verdad 3 días antes de que yo hiciera la maleta. Estaba sentada en la mesa del comedor con el portátil, ayudando a mi padre a cuadrar los extractos del banco. Una tarea mensual porque las cuentas le ponen de los nervios. Fue entonces cuando me topé con la realidad. Una ristra de 14 cargos sospechosos que sumaban 4.200 euros en apenas 3 semanas. Todos cargados en la tarjeta de crédito conjunta de mis padres. Aquellas transacciones no tenían absolutamente nada que ver con gastos profesionales. Jimena García,
les había vendido la moto de que necesitaba la tarjeta para comprar mercancía para su nueva tienda de ropa online. Su tercer intento de negocio en apenas 2 años. No lo mencioné para buscar pelea, sino porque mi padre tiene 64 años. Está jubilado con una pensión justa y perder 4.200 euros es un golpe durísimo. Durante la cena, le comenté con mucha calma que esos cargos no parecían de ningún proveedor mayorista. Ella ni se inmutó, indignada de que revisara sus compras, pero yo le recordé que papá me lo había pedido. Al momento, su tenedor cayó al plato y sus ojos se llenaron de lágrimas de forma teatral. Yo no te hago quedar mal. Son las facturas las que hablan por sí solas, le respondí con firmeza. Ella chilló que no podía soportarlo más, arrastró la silla haciendo un ruido espantoso y se levantó, gritando que nadie valoraba su esfuerzo. Se encerró de un portazo en su cuarto y mi madre se puso en pie de inmediato, arrugando la servilleta con rabia y mirándome como si yo acabase de cometer un crimen atroz. No me gritó, no le hacía falta, porque el arma de Jimena García nunca fue el volumen de su voz, sino el llanto. Quiero que comprendáis que ese desprecio no fue algo puntual, sino el último temblor de una dinámica que empezó cuando yo tenía 12 años, y me mandaron a vivir al sótano para que mi hermana, de 8, tuviera espacio para su creatividad. Sin quejarme, bajé las sábanas por aquellas escaleras oscuras y me las apañé para montar mi rincón en el sótano. Esa primera noche, mi padre se asomó al hueco de la puerta e hizo ademán de decir algo, pero al final dio media vuelta y volvió arriba en silencio. Años después, con 22 años, me gradué con matrícula de honor en mi carrera de gestión de proyectos. Mis padres vinieron a la ceremonia, pero se sentaron al fondo del pabellón y se marcharon apenas 10 minutos después del desfile, porque a Jimena García le dolía la cabeza. A los 28 años, me convertí en la directora de proyectos senior más joven en la historia de infraestructuras Logwell, un logro que para mí significaba el mundo entero. Recuerdo perfectamente llamar a mi madre desde el coche, temblando de pura emoción por el ascenso, para que me soltara un frío. «Qué bien, cariño, pero es que a tu hermana la ha bronqueado su jefe y está fatal. ¿Te puedo llamar luego?» Jamás devolvió la llamada. En mi familia, cualquier logro mío se encogía hasta desaparecer en cuanto cruzaba el umbral de casa, eclipsado por el último drama teatral de Jimena García. Y yo seguía esforzándome, engañándome con la idea de que si destacaba lo suficiente, algún día me mirarían con orgullo. Viví en esa mentira durante 22 años. Por eso, el día que hice la maleta no sentía rabia, sino un cansancio infinito. La rabia espera un cambio, el agotamiento ya no espera nada. Dejadme que os dibuje el verdadero retrato de mi hermana, lejos de la fachada idílica que se vende en las cenas de Navidad. Me costó 3 décadas verla con total nitidez. Jimena García tiene 30 años y es sumamente inteligente, capaz de calar a cualquiera en un segundo. Maneja los tiempos como nadie. Sabe cuándo bajar el tono de voz, cuándo aguar la mirada o morderse los labios simulando una valentía rota que conmueva a todos. No lo hace de forma fría y calculadora, como una estafadora profesional. Lo suyo es un instinto de supervivencia, moldeado porque ese chantaje emocional es el único comportamiento que mis padres siempre premiaron. Cuando su tienda quebró, perdiendo 12.000 euros de sus ahorros, nunca admitió su fracaso. En lugar de asumir su culpa, mi hermana se victimizó, diciendo que le aterrorizaba que yo tuviera razón sobre ella y que esa idea le daba ganas de desaparecer. En cuanto mi madre oyó la palabra desaparecer, el pánico la cegó por completo.
A los 20 minutos ya me estaba acribillando al teléfono, acusándome de destruir a su joya con mis críticas, bajo el pretexto de que ella es frágil y de que no es tan fuerte como yo. Ese no es como tú fue el yugo con el que me encadenaron durante años. Significaba que yo debía aguantar todos los golpes mientras a ella la blindaban de la realidad. Lo que mis padres no entienden es que quien no afronta las consecuencias de sus actos jamás madura. Jimena García no nació rota. Su supuesta fragilidad es el resultado directo de que siempre corrieran a recomponerla antes de que aprendiera a curarse sola. Mientras yo siguiera cerca de ellos, ella siempre tendría a alguien con quien compararse, para justificar su papel de víctima desvalida. Mi éxito profesional era el contraste perfecto que hacía creíble su incapacidad ante la vida. Por otra parte, mi madre se jubiló de la enseñanza hace 3 años, tras pasar 31 cursos en el Colegio Monterroble, donde llegó a ser elegida mejor docente en 2 ocasiones. Adoraba la rutina del aula, el orden y sentirse necesitada. Al jubilarse, se topó con un hogar vacío y un marido entregado a la pesca, por lo que buscó desesperadamente un nuevo propósito. Y fue Jimena García quien, sin pretenderlo, le ofreció ese rol de salvadora en bandeja de plata. Cada drama que mi hermana se inventaba, ya fuera la ruina de un negocio, una ruptura amorosa o un piso que no podía pagar, le devolvía a mi madre su ansiada clase. Alguien a quien rescatar y ordenar la vida para sentirse útil. Yo representaba el polo opuesto. Pagaba mi alquiler con 22 años y gestionaba proyectos de infraestructuras de millones de euros a los 26. Al no llamar a casa llorando, no le daba nada que solucionar. Por eso, mi madre impuso 3 reglas implícitas. Nunca dudar de Jimena García. Jamás hablar de dinero. Y, si había problemas, exigir que Teresa García cediera siempre. Todo aquello se sostenía bajo la excusa de que Teresa García era fuerte y podía con todo. Llevé esa etiqueta de mujer inquebrantable como una medalla de honor, sin darme cuenta de que para ellos, fuerte, solo significaba prescindible. Mi madre no me echó de casa aquel jueves por creer que mi hermana estuviera enferma, sino porque yo amenazaba el frágil equilibrio de mentiras que había construido durante 3 años. Además, faltaban solo 3 semanas para la fiesta de bodas de oro que llevaba 6 meses organizando, donde debíamos sonreír ante 60 invitados. Al final, os aseguro que lo peor no fue su egoísmo, sino el silencio cómplice de mi padre, a quien siempre consideré un buen hombre. Tengo que empezar diciendo esto, porque sé que con lo que voy a contar, parecerá que mi padre es un monstruo. Guillermo García se pasó 40 años arreglando las tuberías de media ciudad. Podía detectar una fuga a oscuras y arreglarla antes de desayunar. Vendió su negocio de fontanería a los 62, pagó la casa y se jubiló para pescar y ver la tele. Pero en su propio hogar jamás arregló nada de lo que de verdad importaba. Su única estrategia ante los problemas familiares era siempre la misma frase: no hagas enfadar a tu madre. Me lo dijo el año en que me bajé al sótano. Me lo dijo cuando arruinaron mi graduación. Me lo decía cada vez que acudía a él con el corazón roto, buscando la voz de un padre. No hagas enfadar a tu madre. Como si el bienestar de ella fuera el único muro de carga de esta casa, y todo lo demás, mis sentimientos, mi dignidad y mi propio lugar en esta familia, fuera simple mobiliario que se podía mover al antojo de los demás. Me acuerdo de una noche, cuando yo tenía 14 años, en la que mi hermana Jimena tiró un cuenco de cerámica de la encimera y me echó la culpa a mí.
Mi madre me castigó una semana sin salir. Esa misma noche, mi padre bajó al sótano y se quedó parado frente a mi puerta. Escuché su respiración lenta al otro lado y vi la sombra de sus zapatos bajo la rendija. Levantó la mano. Incluso llegué a oír el roce de sus nudillos contra la madera. Pero luego la sombra se movió y se marchó. Sé que me quería, pero el amor sin actos es solo un sentimiento inútil. Y mi padre se guardó ese amor durante 34 años. Tal vez tú también conozcas ese tipo de silencio. Sin embargo, en lo más profundo de los cimientos de aquel hombre, algo estaba a punto de cambiar por completo, aunque yo todavía no lo sabía. El bolso de viaje que llevo encima pesa exactamente 5 kilos. Lo sé porque la correa se me clava igual que el día en que me mudé a la Universidad de Salamanca. Dejo las llaves sobre la encimera, junto al trapo doblado. No doy un portazo al salir. Cierro la puerta de la misma forma en que cierras un capítulo de tu vida que ya has releído demasiadas veces. Arranco el coche a la primera y me alejo del buzón que mi padre pintaba cada primavera. Conduzco durante 40 minutos por la carretera nacional, sin música en la radio, sin llamadas telefónicas. Solo me acompaña el ronroneo constante de los neumáticos sobre el asfalto y el sonido de mi propia respiración, que para mi sorpresa es bastante tranquila. Al entrar en casa, Marcos García ya está de pie en la cocina. Se fija en mi bolso de viaje antes de mirarme a la cara, pero no hace ninguna pregunta sobre lo ocurrido. Me analiza con la misma atención con la que lee una declaración judicial, buscando lo que no se dice más que lo evidente. Voy a preparar café, murmura. Me siento a la mesa y apoyo las manos sobre la madera, mientras de forma inconsciente me acaricio el vientre. 10 semanas. Una vida de la que no le había hablado a nadie salvo a él. Estaba embarazada de 10 semanas, sentada en aquella cocina, contemplando el bolso de viaje en el suelo. Tomé una firme decisión que no tenía nada que ver con mis padres ni con mi hermana. Mi futuro hijo jamás crecería preguntándose si era lo suficientemente bueno para alguien. Alargué la mano y apagué el móvil por completo. La pantalla se quedó en negro y durante 7 días desaparecí del mapa. Lo que no sabía la noche en que me marché es que la fiesta de mis padres ya se estaba desmoronando sin mí. 2 semanas antes de nuestra gran bronca, Jimena García se había ofrecido voluntaria para organizar las bodas de Rubí de mis padres. Lo anunció en la comida familiar del domingo como si estuviera recogiendo un premio. Quiero hacerlo por vosotros. Dejadlo todo en mis manos. Mi madre sonrió entusiasmada y mi padre asintió. Nadie mencionó que cada evento que Jimena García había organizado, como el bautizo de nuestro primo o la parrillada de las fiestas del barrio, siempre acababa terminándolo otra persona, casi siempre yo. Pero esta vez eran 63 invitados en un reservado de la Tagliatella de la calle Mayor. Invitaciones impresas, fianza, catering, una logística seria. Jimena propuso la fiesta justo tras cerrar su tienda de ropa. Ahora lo entiendo. Era una jugada para demostrar que aún podía lograr algo y ser la hija perfecta. Una semana antes de la disputa con las tarjetas, mi tía Rosa García, que es enfermera de atención primaria, silenciosa y observadora, me llamó de la nada. Nunca habíamos estado muy unidas, porque mi madre siempre mantenía las distancias entre nosotras. Teresa García, me dijo, quiero que sepas algo. Tu madre te está haciendo exactamente lo mismo que nuestra madre me hizo a mí. En aquel momento no entendía a qué se refería. 3 días después, frente al fregadero de la cocina, mi mundo se desmoronó por completo.
pero las palabras de mi tía, Rosa García, se quedaron grabadas en mi mente. Esa misma semana, Marcos García me dijo algo que no he dejado de rumiar. Llevas toda la vida guardando una cronología en tu cabeza. Quizás sea hora de ponerla por escrito. No lo sabía entonces, pero esa lista de agravios se convertiría en el proyecto más crucial de toda mi carrera. Si alguna vez te has sentado en una cena familiar, sintiendo que interpretabas un papel que nadie escribió para ti, te entiendo. He estado ahí. Cuéntame en los comentarios si has sido el invisible de tu familia. Los leo todos. Y si te identificas con esto, suscríbete, porque lo que pasó en los siguientes 7 días lo cambió todo para mí. Primer día. Me despierto a las 6 como siempre. Ducha, café y a la oficina para una reunión de hora y media sobre un paso elevado en la autovía de Colmenar. Nadie en el trabajo sabe que mi madre me echó de su casa hace 12 horas. Nadie nota nada diferente. Esa es la consecuencia de estar entrenada para encajar todos los golpes sin rechistar. Te vuelves experta en aparentar normalidad, mientras por dentro todo tu mundo se está reestructurando. Segundo día. Ni una sola llamada, ni un mensaje. Miro el móvil por la mañana, al comer y antes de acostarme. Nada. Este silencio no me sorprende. Sé perfectamente lo que esperan. Que se cumpla el patrón de siempre. Ese en el que yo llamo primero, pido disculpas por haber empeorado las cosas y me ofrezco a solucionarlo todo para que puedan fingir que aquí no ha pasado nada. Pero esta vez no pienso llamar. Tercer día. Sigue el vacío absoluto. Marcos García me observa en silencio desde el otro lado de la mesa del desayuno. Él nunca ha sido un hombre de los que te asfixian con su presencia. Sus 16 años como abogado le enseñaron cuándo hablar y cuándo dejar que las cosas fluyan. ¿Quieres que los llame?, me pregunta. No, quiero ver cuánto tardan, respondo. Esa noche, tras acostarse Marcos García, abro una hoja de cálculo en mi portátil, como las que uso para evaluar riesgos en mis proyectos. Columnas para las fechas, los hechos, quién dijo qué y el resultado. Empiezo a escribir, no para pelear, sino para verlo todo de forma lineal y clara. 3 días sin una sola llamada, ni de mi padre. Ese silencio me reveló mucho más que 34 años de conversaciones vacías. No estaban preocupados por mí en absoluto. Solo esperaban que regresara a cumplir con mi papel de siempre. Cuarto día. Mi teléfono vibra a las 11:47 de la mañana. Es papá. Por un instante, estoy a punto de dejar que suene hasta apagarse. Pero hay algo dentro de mí, esa niña de 12 años que vigilaba la sombra de los zapatos de su padre bajo la puerta del sótano, que todavía se siente obligada a responder. Hola, Teresa García, me dice con esa voz tan cautelosa que siempre emplea cuando prefiere medir 2 veces antes de dar un solo corte. Hola, papá, contesto. Hay una pausa incómoda. Escucho la televisión de fondo con algún concurso ruidoso y el zumbido de lavavajillas. Sonidos cotidianos de un hogar que me desterró hace 4 días. Oye, tu madre está disgustada. La fiesta de aniversario es en 3 semanas y hay que organizar las mesas. Dejo pasar 10 segundos exactos. Los cuento mentalmente en silencio. ¿Me llamas para eso, papá?, le pregunto. Se aclara la garganta antes de responder. Te llamo porque tenemos que hablar de esto. ¿Tuviste tu oportunidad para hablar?, le espeto. Viste perfectamente cómo mamá me ordenaba hacer las maletas y no abriste la boca. Eso no es justo, Teresa García, replica él. Exacto, le digo antes de colgar. Al levantar la vista,
veo a Marcos García apoyado en el marco de la puerta de mi despacho. Lo ha oído todo, pero no pregunta nada, solo espera. Ha llamado para organizar las mesas, comento. Marcos exhala aire por la nariz, un gesto que no es una risa, sino pura confirmación. Mi madre me echó porque mi hermana dijo que mi cara la ponía enferma, y mi padre llama para ver dónde se sienta la gente. Cierro el ordenador y apoyo las manos en el escritorio. Tras la pantalla oscura, la hoja de cálculo sigue abierta con 6 anotaciones, detallando fechas, nombres y consecuencias. No voy a regresar para hacerles cómodo su aniversario. Me niego a seguir siendo el colchón que amortigua los golpes entre las piezas de esta familia. Marcos García asiente una vez, y ese gesto es todo lo que necesito. Sexto día. 2 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz. No lo escucho de inmediato. Lo dejo en el teléfono como una factura sin abrir. Sabes que está ahí, intuyes lo que dice, y tienes claro que no contiene lo que de verdad necesitas oír. Al final, es Marcos García quien lo reproduce por error. Coge mi móvil pensando que es el suyo, porque compartimos funda y tono de llamada. El mensaje empieza a sonar antes de que pueda evitarlo. Me tiende el aparato con las cejas alzadas y pulso reproducir. Teresa García, esto ha llegado demasiado lejos, dice mi madre con su tono cortante de maestra. Tu padre y yo queremos que vengas al aniversario. Jimena García está dispuesta a olvidar esto. Debemos seguir adelante como una familia. Eso es todo. 43 segundos. Lo escucho 2 veces, no por haber perdido un detalle, sino para asimilar la audacia de sus palabras. Fíjate bien en el enfoque que le da, le comento a Marcos García, adoptando por completo mi mentalidad analítica de gestión de proyectos. Esa parte de mi cerebro que detecta abusos en los presupuestos de cualquier contratista está ahora analizando con lupa cada palabra de mi madre. Jimena García está dispuesta. No dice que lo sienta, ni que se equivocara, solo que está dispuesta a perdonarme por algo que yo no hice. Marcos García ladea la cabeza. Eso no es una disculpa, Teresa. Es una oferta de trabajo. Preséntate, actúa según el guión y cállate. Y el plazo límite es el aniversario de bodas. He guardado el mensaje de voz, pero no como prueba, sino como advertencia. La próxima vez que dude de mí misma o asuma culpas ajenas, recordaré cómo sonaba mi madre al preferir las apariencias antes que la verdad. No llamó por mí, llamó para controlarme. Y por fin noto la diferencia. Ya es el 7º día de este exilio, y el mensaje entra a las 9:14 de la noche. Estoy en el sofá, con una taza de manzanilla y una manta por encima, leyendo un informe en la tableta. Marcos García sigue en el despacho examinando actas judiciales. Mi pantalla se ilumina. Es Jimena García. Menudo testamento de 4 párrafos. Lo leo una vez, y luego otra con la mente de quien busca intenciones ocultas en un correo corporativo. Teresa García, sé que te duele, a mí también. Esto es duro para todos. Lucía García y Guillermo García están hundidos. Me da rabia que pasemos por esto antes de la fiesta. ¿Podemos volver a ser hermanas? Te extraño, de verdad. La celebración no será igual si tú no vienes. Dice que Lucía García ha trabajado muchísimo en el evento y que significaría el mundo para ella. Así que me pregunta si podemos pasar página por ellos.
4 párrafos enteros con 3 menciones explícitas a la fiesta, pero ni rastro de lo que dijo de mí. Ni una sola mención al hecho de que sus mentiras hicieron que me echaran de casa de mis padres. No se disculpa porque, en su realidad paralela, ella no ha hecho nada malo. Prefiere pintar el conflicto como una desgracia fortuita que nos ha afectado a todos por igual, como si ella no hubiera encendido la cerilla. Si lo analizamos juntos, verás claro que Ximena García no buscaba recuperar a su hermana, sino hacer un casting para que la foto de familia quedara perfecta. Mi presencia era obligatoria en esa fiesta, para que el aniversario de bodas saliera según el guión previsto. Querían el retrato familiar completo, todos sonriendo de oreja a oreja, y sin sillas vacías que justificar ante los invitados. No respondo al mensaje. Pero esa noche, cuando Marcos García ya se ha dormido, cojo el teléfono y llamo a alguien a quien debí llamar hace muchísimos años. Mi tía Rosa García. Me coge el teléfono al segundo tono con una voz pausada, como si llevara horas sentada junto al aparato esperando este momento preciso. Me dice que ya se preguntaba cuándo la llamaría. Rosa García tiene 58 años. Es enfermera comunitaria en Toledo y es de esas personas que te miden la atención mientras te hablan de su jardín. Su tono de voz transmite calidez y firmeza, con esa seguridad de quien no desperdicia ni una palabra. Le digo que necesito preguntarle algo muy serio. ¿Qué querías decir con que Lucía García me está haciendo lo mismo que tu madre os hizo a vosotras? Mi tía Rosa García no duda ni un segundo en responder. Me cuenta que mi abuela tuvo 2 hijas, Lucía García y ella, pero que Lucía García siempre se llevaba los zapatos nuevos, el mejor dormitorio de la casa y todos los elogios en la mesa. Ella era la callada, la responsable, a la que siempre exigían callar para mantener la paz familiar. Cierro los ojos porque me conozco de memoria ese guión tan doloroso. Tu madre no inventó este juego, Teresa García, me dice. Lo heredó por completo de su familia. Le pregunto con amargura, ¿por qué no me lo dijo muchísimo antes? Ella suspira y me confiesa que lo intentó, pero hace 15 años mi madre la borró de su vida durante 5 años enteros, acusándola de envidiosa y diciéndole a mi padre que solo quería meter cizaña. Volvieron a hablar solo porque ella dejó de insistir en la verdad. La voz de Rosa García se vuelve casi un susurro. La gran diferencia entre tú y yo, Teresa García, es que yo tardé demasiado tiempo en reaccionar y dejé pasar 30 años antes de mirarme al espejo y asumir que nada de esto era culpa mía. No cometas mi mismo error. Me quedo muda, asimilando el golpe, hasta que añade algo más. Si vas a esa fiesta, no vayas sola, y tampoco vayas con las manos vacías. En ese momento no lo entendí. Un sobre de cartulina color crema, con letras doradas en relieve, acaba llegando a nuestra casa. Es esa clase de papelería pija que cuesta más por pliego de lo que muchos se gastan en un menú del día. Están cordialmente invitados a celebrar los 40 años de amor de Guillermo García y Lucía García. En el sobre interior, escritos con la caligrafía inconfundible de Ximena García, aparecen mi nombre y el de Marcos García. Reconozco perfectamente esa J enorme que siempre dibuja para las mayúsculas, y esos círculos infantiles con los que corona las íes. Dentro hay una nota manuscrita de mi madre en su papel de cartas de color lavanda, el mismo que usa desde que yo iba al instituto, que dice que quiere a toda la familia allí y que esto supera cualquier disputa. Marcos García se acerca por detrás
y lee la invitación por encima de mi hombro. Su veredicto es demoledor. No te están invitando a volver a la familia, Teresa. Te están invitando a salir en la foto. ¿Y cuánta razón tiene? Hay 63 invitados confirmados, desde feligreses de la parroquia y vecinos de la urbanización hasta familiares lejanos de ambas ramas. Si yo falto a esa cita, la gente empezará a murmurar y a hacer preguntas incómodas, que es lo único que mi madre no puede controlar. Al darle la vuelta a la tarjeta, veo escrito abajo, y en letra minúscula, que la organizadora es Jimena García. Marcos García se ríe y dice que cómo va a organizar un evento para 60 personas alguien que no sabe ni hacer la lista de la compra. Terminar lo que empieza siempre ha sido una tarea que Jimena García delega en los demás. Coloco la tarjeta de invitación en la nevera con un imán, no porque haya decidido ir, sino porque quiero verla cada mañana y plantearme la misma pregunta. ¿En qué clase de trampa me estoy metiendo y por qué? Solo quedan 2 semanas para la dichosa fiesta, y el tiempo corre para todos, pero en especial para mi hermana. Mi tía Rosa García me mantiene informada de todo, y no por puro cotilleo, sino porque ella también está invitada y analiza la situación como una enfermera vigila las constantes de un enfermo. Jimena García está totalmente desbordada, me confiesa mi tía por teléfono un martes por la tarde. Contrató un catering y se ha pasado 1.500 euros del presupuesto. Me cuenta mi tía que mi madre autorizó ese gasto extra del catering sin pestañear siquiera. Pero mi padre, Guillermo García, plantó cara y preguntó de dónde iba a salir ese dinero, provocando la primera bronca seria que tienen en meses. Me los imagino perfectamente. Mi padre en la cocina, con las gafas de leer subidas a la frente, sosteniendo esa factura como si fuera el presupuesto inflado de un fontanero. Además, mi tía Rosa García me cuenta que Jimena García llamó a nuestra prima Marta García para que la ayudara con los adornos, pero Marta García le dio un no rotundo, porque Jimena García la dejó tirada el día antes de su fiesta del bebé la primavera pasada. ¿Y la proyección de fotos? Le encasquetó el trabajo a mi madre, que lleva 2 días enteros buscando en álbumes viejos. Mantengo un silencio absoluto durante unos instantes tras escuchar semejante panorama. Rosa García rompe el silencio diciéndome que mi hermana se está ahogando. Jimena García ha pasado toda su vida nadando donde hace pie, Teresa García, y ahora está en aguas profundas sin saber qué hacer. Me quedo pensando en esa imagen. Cada vez que mi hermana tenía un problema, alguien acudía al rescate antes de que aprendiera a mantenerse a flote. Pero ahora el agua le llega al cuello y busca desesperada una mano a la que aferrarse. Por primera vez en mi vida, no siento el menor impulso de salvarla. Mi tía me pregunta con cariño cómo me encuentro, en su tono profesional, y yo le respondo que estoy bien, simplemente reflexionando. Las llamadas telefónicas empiezan a sucederse a partir de un miércoles, aunque ninguna viene de mis padres. Los primeros ataques llegan de los parientes más lejanos, y la tía Elena García, la hermana mayor de mi madre, es la primera en marcar. Elena García vive en Burgos y solo nos visita 2 veces al año, en Navidad o cuando estalla alguna crisis familiar gorda. Teresa García, cielo, tu madre tiene el corazón roto. ¿No puedes ir a la fiesta y ser la persona más madura? He escuchado esa frase de ser la persona más madura toda mi vida. No es más que un código familiar para exigir que absorba el golpe y sufra en silencio
para que los demás no tengan que mirar. Le pregunto directamente si mi madre le ha contado lo que me hizo pasar esa noche. Se produce un silencio incómodo y prolongado al otro lado del teléfono. Mi tía balbucea que seguro que hay otra versión de la historia, a lo que le respondo que le pregunte Lucía García qué ocurrió exactamente y luego me vuelva a llamar. Por supuesto, Elena García nunca devuelve la llamada. 2 días después, mi primo Diego García me envía un mensaje de texto. Diego García es el sobrino de mi padre, 2 años mayor que yo, y trabaja como contable en Madrid. No tenemos mucha relación, de hecho, solo nos mandamos tarjetas en Navidades. Pero me escribe diciendo que la familia es lo primero, y que no deje que mi orgullo lo arruine todo. Escribo 3 respuestas distintas, las borro y al final decido no mandar nada. Él no sabe la verdad, solo conoce el cuento chino de mi madre. Al llegar el viernes, otros 2 familiares ya se han puesto en contacto conmigo. Repiten el mismo guión de siempre, y ninguno me pregunta qué pasó, ni se interesa por saber si estoy bien. Lo único que les importa es pedirme que vaya a la fiesta para mantener las apariencias. Nadie insiste, porque a nadie le interesa descubrir la verdad. Solo quieren que continúe la función familiar, esa obra de teatro tan cómoda donde todos interpretamos nuestro papel asignado sin rechistar. El sábado por la mañana, Marcos García se lleva su café al despacho. Yo me siento en la mesa de la cocina con mi taza y abro mi hoja de cálculo. Ya acumulo 37 filas con 12 años de datos detallados sobre quién dijo qué y qué ocurrió después. Y no lo hago para preparar un juicio legal. No necesito una libreta de notas. De verdad que no. Estoy haciendo algo que debí haber hecho hace ya muchísimo tiempo. He decidido mirar a mi propia familia exactamente de la misma manera en que analizo un proyecto de trabajo que se ha descarrilado por completo. En mi profesión, en la gestión de proyectos, cuando un entregable falla una y otra vez, no te limitas a parchear el último error. Lo que haces es rastrear el patrón, buscar esa variable recurrente y mapear toda la cadena de dependencias hasta que das con el punto exacto donde el sistema se rompe. Y aquí, mi sistema familiar siempre se quiebra en el mismo sitio. Mi hermana Jimena García fracasa en algo. Luego, Jimena García se echa a llorar desconsolada. Mi madre, Lucía García, me echa la culpa a mí de todo y yo, simplemente, me lo trago y lo absorbo en silencio, para que Jimena quede protegida de las consecuencias. El ciclo se reinicia. Se repite unas 2 veces al año y ha sido así durante más de una década. Los datos no mienten, nunca lo hacen. Sigo pegada a la pantalla del móvil, repasando el grupo de WhatsApp familiar sin haber borrado ni un solo mensaje. A simple vista, todo parece de lo más normal. Solo felicitaciones de cumpleaños y la logística para organizarnos en Nochebuena. Pero basta con escarbar un poco para ver que, cada pocos meses, los mensajes se acumulan en un bucle idéntico. Aparece el nombre de Jimena García, pidiendo auxilio de forma dramática. Luego, el de mi madre, defendiéndola a capa y espada. Y finalmente, el mío, rodeado de un silencio absoluto. En ese momento, mi marido, Marcos García, entra en la cocina, se sirve un café en su taza y se asoma por encima de mi hombro para leer la pantalla. Se queda mirando fijo durante un buen rato. Esto no es una familia, me dice con voz pausada. Esto es un proyecto con un alcance totalmente roto. Cierro el portátil de golpe, no porque haya terminado de investigar,
sino porque ya tengo suficiente información. Tengo la cronología exacta y el patrón perfectamente identificado, pero sigo sin tener un plan de acción. No sé qué se supone que debo hacer con toda esta claridad mental, ni si servirá de algo, o si el simple hecho de hablar va a cambiar las cosas. En mitad de este mar de dudas, mi tía Rosa García me llama al móvil, y de repente, todo da un vuelco absoluto. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Si seguís escuchando mi historia a estas alturas, significa que os sentís identificados con lo que cuento, y os lo agradezco de corazón. Ahora mismo estoy aquí plantada, contemplando una hoja de cálculo que resume 12 años enteros de un patrón tóxico que fui incapaz de ver mientras estaba atrapada dentro de él. Si alguna vez habéis vivido ese instante de lucidez en el que disteis un paso atrás y por fin lograsteis ver el cuadro completo por primera vez, me encantaría que me lo contaseis en los comentarios y que le deis al botón de me gusta si queréis descubrir qué pasó en esa fiesta de aniversario. Mi tía Rosa García no es de las que se anda con rodeos ni conversaciones superficiales. Va directa al grano y me dice nada más descolgar que va a ir a la fiesta y que yo también debería presentarme allí. Dejo el bolígrafo sobre la mesa. ¿Por qué tendría que ir? Su respuesta me hiela la sangre. Porque tu madre le ha estado diciendo a todo el mundo que estás pasando por problemas en tu matrimonio. Según ella, ese es el único motivo por el que has estado tan ausente últimamente. En ese instante, la cocina se queda en un silencio sepulcral. Hasta el zumbido constante de la nevera parece apagarse de golpe para escuchar. ¿De verdad le ha dicho a la gente que tengo problemas matrimoniales? Sí, se lo soltó a Elena García, me responde mi tía. Y luego Elena se lo contó a tu prima Patricia García, quien acabó de decírmelo a mí. Tu madre prefiere que 60 personas piensen que tu matrimonio se está desmoronando antes de admitir que echó a su propia hija de casa. Al escucharla, me agarro con fuerza al borde de la encimera. No lo hago porque tenga ganas de llorar, sino porque noto cómo algo dentro de mi pecho cambia por completo, pasando del puro agotamiento a un calor abrasador. Un calor limpio, concentrado y afilado, como el arco de un soplete de soldadura. Me han echado de mi propia familia. Me han ignorado por completo durante 7 largos días, y ahora pretenden reclutarme de nuevo solo para servir de adorno en una foto familiar de cara a la galería. Y lo peor de todo es que mientras yo no estoy allí para defenderme de sus mentiras, mi madre se dedica a reescribir la historia a su antojo, transformando mi ausencia en un fracaso personal mío en lugar de asumir el suyo propio. Puede intentar apartarme de su lado, le digo a mi tía con una voz sorprendentemente firme y calmada. Puede ignorarme todo lo que quiera, pero lo que no voy a tolerar bajo ningún concepto es que reescriba mi propia historia a mis espaldas. Mi tía Rosa García guarda silencio durante unos segundos al otro lado de la línea, y luego añade que eso era exactamente lo que necesitaba oír de mi boca. Nos quedamos hablando por teléfono unos 20 minutos más. Durante la charla, Rosa me confiesa que ya se ha puesto en contacto con 2 de mis primas, pero aclara que no lo ha hecho para buscar aliadas ni para montar un drama familiar. Solo les hizo una pregunta muy sencilla y directa. ¿Os ha contado alguna vez Lucía García lo que pasó de verdad entre ella y Teresa García? Ninguna de las dos tenía la menor idea. Absolutamente todas las personas a las que mi tía Rosa había preguntado solo conocían la versión manipulada de mi madre. Ese relato conveniente donde yo soy la oveja negra,
la conflictiva, la que tiene un carácter insoportable y es incapaz de pasar página. Todos ellos se merecen saber la verdad, Teresa. Todos y cada uno. Esa misma noche me siento a cenar frente a Marcos García, en la mesa de la cocina. He cerrado la hoja de cálculo y he dejado el móvil boca abajo para no distraerme. La invitación de la discordia sigue colgada en la puerta de la nevera, sujeta por un imán con la silueta de la provincia de Asturias. Voy a ir, le digo, mirándolo a los ojos de forma decidida. Marcos deja lentamente el tenedor sobre el plato. No pone cara de sorpresa en absoluto. Tiene más bien el aspecto de un hombre que lleva tiempo esperando un veredicto que ya conocía de antemano. ¿Vas a ir por ellos o lo haces por ti?, me pregunta con calma. Por mí, le respondo, mientras me llevo una mano al vientre. Sigue plano, completamente invisible a la vista, exactamente igual que todo lo relacionado conmigo en esa casa. Pero lo hago por mí y por la vida que llevo dentro, porque me niego en redondo a transmitir este patrón de sumisión y mentiras a la siguiente generación de nuestra familia. Marcos asiente en silencio. No intenta convencerme de lo contrario, ni hacerme cambiar de opinión. No intenta organizar la estrategia por mí, ni me dice lo que tengo que hacer. Se limita a mirarme y preguntarme qué es lo que necesito. Le respondo con total franqueza. Necesito que estés allí a mi lado. Necesito que mi tía Rosa García también esté presente. Y necesito entrar a ese restaurante sabiendo al milímetro lo que voy a decir si se presenta la oportunidad. ¿Si se presenta la oportunidad o cuando se presente? Me cuestiona con perspicacia. Me quedo pensando en sus palabras. No voy a forzar las cosas, ni a provocar una escena de la nada. Pero si Jimena García decide montar uno de sus numeritos habituales, si se levanta delante de 60 personas para falsear el pasado otra vez, no me voy a quedar callada sonriendo como si nada. Esa misma tarde llamo a mi tía Rosa García. Me coge el teléfono antes del segundo tono. Voy a ir a la fiesta. Le anuncio sin preámbulos. Me parece perfecto, responde ella con firmeza. Estaré sentada en la mesa que está justo al lado de la puerta principal. Me verás enseguida. No me pongo a escribir ningún discurso ni ensayo lo que voy a decir frente al espejo del baño. Llevo toda mi vida profesional entrando a salas de reuniones abarrotadas de contratistas, ingenieros de caminos y técnicos del ayuntamiento para exponer datos y defender presupuestos bajo una presión tremenda. Sé de sobra cómo hablar con total claridad y templanza cuando la audiencia prefiere mirar para otro lado y no escuchar la verdad. Lo único que me hace falta son los hechos reales, y esos los tengo grabados a fuego en la memoria desde que cumplí los 12 años. 5 días antes de que se celebre la famosa fiesta, mi hermana Jimena García me llama por teléfono. Esta vez no se limita a mandarme un simple mensaje de texto, sino que me llama directamente. Noto enseguida que su tono de voz ha cambiado por completo. Ya no tiene esa falsa dulzura de siempre. Suena cortante, impaciente y mandona, como si estuviera tachando tareas de una lista de control. Mi madre Lucía García necesita que vayas, Teresa. Se lo debes. Esa palabra, deber, resuena en mis oídos con un peso inmenso, mucho más de lo que ella pretendía provocar. Estaré allí, le respondo con total frialdad. No añado ni una sola palabra más a mi respuesta. Se hace un silencio sepulcral en la línea. Al cabo de unos segundos, me suelta desconcertada. Espera, ¿de verdad vas a venir? He dicho que estaré allí, repito con total calma. Ah,
Se hace otra pausa incómoda. Vale, de acuerdo. Genial. Me alegro mucho de escucharlo. Es evidente que no se esperaba para nada que aceptara tan rápido. En todos los dramas familiares que hemos vivido, el guión siempre termina conmigo quejándome, ella perdiendo los papeles y mi madre Lucía García interviniendo para ponerme en mi sitio. Esta vez me he saltado 3 actos enteros de su obra de teatro y no sabe cómo reaccionar ante este vacío inesperado. ¿A qué hora nos vemos para ir juntas?, pregunta titubeante. Yo misma me encargaré de organizar mi llegada, Jimena García. Le corto de raíz. Cuelgo el teléfono y casi puedo notar su desconcierto flotando en el aire. Mientras tanto, mi tía Rosa García ha seguido haciendo su labor de investigación con total discreción. No va sembrando rumores ni chismorreando con cualquiera. Simplemente les lanza una pregunta sutil a unos cuantos miembros clave de la familia. ¿Os contó alguna vez Lucía García lo que sucedió en realidad?, les decía con aire inocente. Ni uno solo de ellos conocía la historia completa. Mi tío Ramón García, el hermano mayor de mi padre y un antiguo jefe de correos jubilado que no soporta las tonterías de nadie, le soltó a Rosa sin rodeos. Mi cuñada Lucía nos dijo que Teresa García estaba pasando por una mala racha, un bache difícil. Eso fue todo lo que nos llegó a los oídos. Una mala racha. Así es como mi propia madre se atrevió a calificar el haberme echado a patadas de mi propia casa a las 10 de la noche de un jueves cualquiera. Pero mi tía Rosa García decidió no corregir a nadie ni imponer su propia versión de los hechos. Simplemente plantó la duda en sus mentes y dejó que creciera sola, como una semilla que brota en una grieta del asfalto de la acera. Algo aparentemente insignificante que pasa desapercibido, pero con la fuerza suficiente para romper el suelo. Jimena García quería que yo fuera a esa maldita fiesta, pero me quería callada y sin voz. Sábado por la mañana, el gran día de la celebración. Me planto frente al espejo del cuarto de baño a las 7 de la mañana en punto. Mi reflejo es el mismo de todos estos últimos días del mes. La misma línea marcada de la mandíbula, los mismos ojos cansados y esa arruga casi imperceptible entre las cejas, que se me marca todavía más cuando intento resolver un problema complejo. Sin embargo, hay algo detrás de esa mirada que ha cambiado por completo. Siento una enorme estabilidad interna, como un edificio sólido al que por fin le acaban de desmontar todo el andamiaje. Para la ocasión, elijo ponerme una americana de color gris marengo sobre una blusa de tono camel. Un conjunto sencillo, pulcro y elegante. Es el tipo de ropa que elegiría sin dudar para una presentación crucial ante el consejo de administración de mi empresa. Lo suficientemente profesional para imponer respeto y atraer las miradas, pero lo bastante discreto para dejar que las palabras sean las verdaderas protagonistas. Marcos García ya está listo. Lleva un traje azul marino y va sin corbata. Me acerca un vaso de agua fresca mientras me analiza la cara en silencio. ¿Estás completamente segura de que quieres meterte en esto?, me pregunta con preocupación. Llevo exactamente 7 días estándolo, le respondo con total firmeza. Solo necesitaba que pasara esa semana para comprender del todo los verdaderos motivos de mi decisión. Conducimos los 35 minutos que nos separan de Balontes, casi en completo silencio. No es un silencio tenso ni incómodo, sino esa complicidad silenciosa que surge entre dos personas que ya se lo han dicho todo, y ahora se limitan a mirar fijamente cómo avanza la carretera frente a ellos. Al llegar, el aparcamiento del restaurante ya está lleno hasta la mitad. Reconozco varios vehículos familiares de inmediato. El todoterreno verde de mi tío Ramón García, la berlina plateada de Elena García,
y el monovolumen familiar de Marta García. En total, 63 personas se han desplazado hasta aquí para celebrar 40 años de un matrimonio que se ha mantenido en pie a base de pura rutina y de esquivar los problemas de raíz. Mi tía Rosa García ya está dentro. La veo perfectamente a través del cristal, sentada en una mesa cerca de la puerta con un vaso de agua, observando la sala con la misma calma tensa con la que una enfermera vigila la sala de urgencias. Nuestras miradas se cruzan a través de la ventana. Me dedica un sutil gesto de asentimiento con la cabeza. Inspiro profundamente para llenarme de valor. Marcos García empuja la puerta acristalada del restaurante y entramos. Mi madre es la primera en percatarse de mi llegada, y veo cómo su rostro cambia por un milisegundo. Primero muestra alivio, pero de inmediato se transforma en algo mucho más afilado, como si de pronto se diera cuenta de algo alarmante. Me sonríe con rapidez, pero sus ojos se clavan de inmediato en mi postura erguida, en mi americana gris y en mi forma decidida de caminar. Sabe perfectamente que algo ha cambiado en mí, pero es incapaz de descifrar qué es exactamente. El comedor privado de Balontes está decorado con telas de tonos marfil y dorado. Hay varias mesas redondas dispuestas para 8 comensales cada una, y una mesa presidencial al fondo con un gran cartel que conmemora los 40 años de casados. Además de una tarta de 2 pisos que dudo muchísimo que Jimena García haya preparado con sus propias manos. Toda la sala huele a ajo, a pan recién horneado y a velas aromáticas caras. Mientras tanto, mi hermana Jimena se pasea de un lado a otro, como si fuera una directora de campaña electoral. Va repartiendo abrazos exagerados a las tías, rellenando copas de agua y dando órdenes a los camareros del catering para que coloquen los aperitivos con un tono de autoridad que, desde luego, no se ha ganado en absoluto. Lleva un vestido de color coral precioso y unos tacones que resuenan con fuerza sobre el parqué de madera cada vez que cruza la estancia de punta a punta. Se la ve impecable, radiante, como si tuviera el control absoluto de todo lo que ocurre a su alrededor. En ese momento, comienza la proyección de fotos del aniversario. Un portátil conectado a un proyector empieza a reflejar imágenes sobre la pared del fondo de la sala. Aparecen fotos de la boda de mis padres, de su primer piso de casados, imágenes de Jimena García cuando era apenas un bebé, de su primer día de colegio, de su graduación en el instituto y de las vacaciones en la playa junto a mi madre Lucía García y mi padre Guillermo García. También sale Jimena soplando las velas de sus cumpleaños, mientras mis padres la miran con absoluto orgullo y adoración. Me dedico a contar minuciosamente las imágenes que van pasando en la pared. Hay 46 fotos en total. Yo solo aparezco en 3 de ellas, y una es un plano familiar general donde me arrinconaron en un extremo. En esa pantalla gigante destaca una foto mía con 6 años, casi invisible detrás de la pierna de mi padre. En la otra, la imagen se corta justo en mi hombro. 46 fotos en total, solo 3 donde asomo de milagro, y en ninguna soy la protagonista. Veo cómo algunos familiares empiezan a darse cuenta. Ramón García me mira de reojo desde su mesa, con el ceño muy fruncido. Marta García ladea la cabeza hacia el proyector, luego clava sus ojos en mí y vuelve a mirar la pantalla. Yo solo bebo un trago de agua, manteniendo una sonrisa tranquila para quien me mire. Estoy calmada, muy presente y vigilando cada detalle. Mi madre se acerca al frente para agradecer a Jimena García esta fiesta tan bonita, ignorando por completo mi existencia. Pero no tengo prisa, solo espero a que el ambiente se caldee mientras retiran los postres. Alguien le entrega el micrófono inalámbrico, calcado a los que usan para el karaoke en el Mesón del Prado. Ella se estira el vestido con elegancia, se aparta el pelo y sonríe.
Suelta que quiere decir unas palabras sobre las dos personas más increíbles de su vida. El comedor se silencia por completo y la gente guarda sus móviles. Las 63 personas del banquete le regalan a Jimena García lo que más le gusta: una atención absoluta. Habla de Lucía García y Guillermo García, de esos 40 años que son toda una vida eligiéndose a diario. Con una voz que tiembla de forma calculada y perfecta, agradece el apoyo recibido incluso cuando las cosas se torcieron y cuando algunos familiares no se lo pusieron nada fácil. Su mirada me apunta solo una décima de segundo, pero basta para que los cotillas de la mesa lo noten. El tío Ramón García se remueve en la silla y Elena García finge interesarse por su servilleta. Pero la familia va de perdonar, suelta Jimena García con tono melodramático, añadiendo que se alegra de que su hermana esté aquí, porque demuestra que podemos superar cualquier herida. Alza su copa y la sala entera la imita al instante. Mi madre se da unos toquecitos en los ojos con una servilleta, y mi padre levanta su copa sin mirarme. Brindan por Lucía García y Guillermo García, por otros 40 años, y por esta familia nuestra tan caótica, imperfecta y hermosa. Chocan los cristales y rompe el aplauso. Jimena García se sienta entre abrazos cariñosos y carantoñas, mientras mi madre le susurra algo al oído. Yo apoyo la copa en la mesa, intacta. Mi hermana acaba de inventarse el pasado ante 63 testigos. Se ha retratado como la buena de la película que sabe perdonar, pintándome a mí como la culpable de todo. En cuanto ella se acomoda rodeada de sonrisas, yo me pongo de pie. No busco el micrófono, porque mi voz siempre ha tenido fuerza de sobra para llenar este espacio. Con voz clara, digo que me gustaría añadir unas palabras a ese brindis tan bonito. Las 63 personas me miran de golpe. Mi madre paraliza su mano en el hombro de Jimena, y la copa de mi padre se detiene a mitad de camino. Mi hermana ha dicho que la familia consiste en perdonar, y no puedo estar más de acuerdo. Mantengo el tono de voz templado y firme, el mismo que uso en el trabajo cuando un contratista incumple un plazo de entrega. Añado que el perdón real exige absoluta honestidad, algo que en esta familia escasea desde hace demasiado tiempo. El tintineo de los cubiertos se corta en seco, y el comedor enmudece. Les explico que hace 3 semanas mi propia madre me echó a la calle, obligándome a hacer las maletas esa misma noche, sin darme explicaciones. Solo porque Jimena le había dicho que le ponía enferma ver mi cara. Un murmullo helado se propaga por todo el salón. No se oye un alma, pero se nota la agitación. Un primo se echa hacia adelante, un tío deja caer el tenedor, y Elena García se lleva la mano a la boca. A nadie aquí le contaron esto. A varios os dijeron que yo pasaba por una crisis matrimonial, pero mi matrimonio va de maravilla. Me echaron porque era más fácil deshacerse de mí que pedirle cuentas a mi hermana por los 4.200 euros que gastó con la tarjeta de crédito de mis padres en caprichos que coló como gastos de empresa. A Jimena se le corta la sangre y mi madre intenta levantarse diciendo que este no es el lugar. Le replico sin gritar que ella eligió el lugar, prefiriendo una fiesta con 60 personas a una charla sincera con su hija. El silencio en la sala es sepulcral, pero no es de tensión, es de gente que escucha con atención. No he venido a arruinar sus bodas de rubí, sino a contar la verdad ante personas que solo conocen una mentira ensayada. No grito ni señalo con el dedo. Mantengo las manos a los costados y hablo de forma analítica, aportando fechas y datos concretos.
Con 12 años me desterraron al sótano para que Jimena tuviera su propio cuarto. A los 22, mis padres se marcharon antes de tiempo de mi graduación porque ella tenía dolor de cabeza. Y a los 28, cuando llamé feliz a mi madre para contarle un ascenso tras 6 años de sudor, me soltó que el jefe de Jimena le había gritado y que me llamaría luego. Por supuesto, nunca me devolvió la llamada. Hago una pausa para que el peso de mis palabras cale en todos. Si Jimena fallaba, la culpa era mía. Si yo triunfaba, me lo minimizaban. Y si intentaba protestar, me tachaban de exagerada. De pronto, la tía Rosa García se levanta sin prisa, con esa presencia templada de enfermera curtida en 1000 batallas. Asegura con firmeza que estoy diciendo la verdad. Añade que ella misma sufrió este calvario en esta familia hace 30 años, cuando nuestra abuela les hizo lo mismo a ella y a mi madre, y que ahora mi madre repite el ciclo conmigo y con mi hermana. El salón entero se gira para mirar a mi madre. A Lucía García se le desencaja la cara. Abre la boca y la cierra, sin emitir sonido, agarrándose al borde de la mesa. Mi padre sigue con los ojos fijos en el plato, con la mandíbula apretadísima. El tío Ramón García toma la palabra desde otra mesa, directo y tajante, como buen cartero jubilado tras 40 años bregando con datos reales. Le pregunta a mi madre si es verdad que me echó a la calle. Ella no contesta. Busca con desesperación a Jimena, que solo mira al suelo. 63 personas y ni una sola respuesta. No venía a vengarme, sino a que supieran a quién brindaban. Jimena se levanta de golpe y su silla raspa el suelo, recreando el mismo chirrido de hace 3 semanas antes de huir a esconderse. Esta vez no tiene dónde esconderse. El local está lleno. La salida queda a 10 metros y cada rostro que la mira le exige explicaciones en vez de socorro. Asegura que miento con una voz rota por un temblor real, muy distinto de su habitual teatro, nacida del pánico de ver cómo su mundo de mentiras se derrumba. Grita que siempre me invento cosas sobre ella, pero nadie asiente ni la defiende. Nadie dice de calmar los ánimos. Mi madre intenta capear el temporal, diciendo que es un tema privado, pero el tío Ramón la corta, con esa autoridad de quien ha trabajado décadas cara al público, preguntándole con ironía que por qué entonces ha metido aquí a 60 personas. Los ojos de Jimena buscan un clavo ardiendo en la sala, un rostro compasivo o una mano que la acoja y la consuele, pero no hay nadie. Agarra su bolso de la mesa y camina hacia la salida. Sus tacones golpean la madera con un ritmo lento y dubitativo, sin mirar atrás, mientras mi madre la sigue de inmediato. La puerta se cierra tras ellas. Permanezco de pie 3 segundos más antes de sentarme. Marcos García desliza su mano sobre mi rodilla por debajo de la mesa, ofreciéndome solo su presencia reconfortante. Mi padre sigue inmóvil en su silla, sin amago de ir tras ellas. Durante 34 años, su instinto ante las crisis fue obedecer a mi madre, cerrar la puerta y esperar el silencio. Pero se quedó. Por primera vez en 34 años, ese gesto significaba algo enorme. La tía Rosa García se las encontró luego en el aparcamiento. Lo sé porque me lo contó por teléfono esa noche, mientras Marcos García y yo volvíamos a casa en un silencio denso, como cuando emerges de golpe del fondo del mar. Mi madre estaba junto a la furgoneta del catering, agarrando a Jimena del brazo con desesperación, con el miedo de perder el control. Le recriminaba el drama que había montado, jurando que le había dicho que me invitara para evitar líos. Jimena se soltó de un tirón
gritando que la culpa no era suya, sino de mi madre, por haberle confesado que yo le ponía enferma. Le gritó que ella le había dado las armas. La tía Rosa nos contó que observó la escena unos 10 segundos, antes de dar un paso al frente. Tras 30 años callándose, hoy no se iba a ir sin hablar. Su voz interrumpió la pelea, advirtiendo a mi madre de que estaba repitiendo la misma historia. Mi madre se giró, exigiéndole que no se metiera, pero Rosa asumió que su error fue callar tanto tiempo. Mirando a Jimena fijamente, le explicó que mi madre fue la hija mimada de nuestra familia, mientras ella era la invisible, y que ahora repetía ese patrón conmigo. Jimena se quedó helada cuando Rosa sentenció que mi madre no la protege por amor, sino porque necesita que sea débil para dominarla. Le aclaró que en cuanto deje de necesitarla, mi madre se quedará completamente vacía. Ante esas palabras, mi madre guardó silencio. Rosa me contó que las manos de mi madre temblaban, no de rabia, sino por el golpe de verse en un espejo que había evitado toda su vida. Jimena miró a su madre y caminó sola hacia su coche. Dentro del salón, la fiesta ya se había desinflado. Muchos se habían ido, discret. Mi padre arrastra la silla y se deja caer en ella, como un hombre derrotado que lleva demasiado tiempo de pie. Nos quedamos en silencio durante 1 minuto entero. Un vacío denso que decido no romper porque sé que necesita su propio espacio para hablar. Lo sabía, me dice con una voz muy baja, con el tono apagado de alguien que nunca ha aprendido a decir las cosas que importan. Siempre supe que no era justo, confiesa. Entonces, ¿por qué lo permitiste, papá? Se frota el puente de la nariz con los dedos, un gesto tan dolorosamente familiar que casi me derrumbo. Lo hizo la noche que me mudé al sótano, y en mi graduación. Prefirió callar antes que enfrentarse a mi madre, admitiendo que ver mi dolor era más fácil que luchar. Sus ojos están empañados. No llora a lágrima viva, pero están llenos de una profunda tristeza. Son esas lágrimas contenidas que un hombre, criado en una generación que prohíbe llorar, se permite cuando todo su mundo se desmorona. No te pido que me perdones, dice. Te digo que te fallé, y te lo digo ahora porque debí hacerlo cuando tenías 12 años. Le miro fijamente, reconociendo al fin a mi padre. Te escucho, papá, pero oírlo ahora no borra el pasado. Él asiente en silencio, sin buscar excusas. Y eso, al menos, es un comienzo. Te quiero, papá, pero no puedo reconstruir mi vida sobre unos cimientos que decidiste romper. A la semana siguiente de la fiesta, mi teléfono empieza a sonar como no lo había hecho en años. Sorprendentemente, por primera vez en mi vida, esas llamadas no son para pedirme que actúe como si nada pasara. Quieren que hable de verdad. Marta es la primera en mandarme un mensaje. He visto la presentación de fotos, Teresa. Solo 3 fotos tuyas en toda la pantalla. 3. Siento muchísimo no haber dicho nada en su momento. El lunes me llama Ramón, un viejo conocido. Conozco a tu madre desde hace mucho tiempo y siempre sospeché que algo no iba bien. Debí haber insistido más. Incluso, 2 antiguos compañeros de pesca de mi padre, que estuvieron en la cena, contactan con Marcos. No se andan con rodeos, solo le dicen que tengo mucho valor y que me respetan. Y luego me llama Elena, con una voz muy cambiada, pequeña. Elena me confiesa que le preguntó a mi hermana qué pasó esa noche. No lo negó Teresa, solo dejó de hablar. Siento haberte dicho que lo olvidaras, no lo sabía. 4 personas en una semana, que antes prefirieron mirar a otro lado, ahora abren los ojos. No soluciona nada,
pero importa. Mi madre y Jimena guardan silencio, pero 9 días después de la fiesta, me llega un correo de mi hermana de solo 2 líneas. No sé quién soy sin esta familia protegiéndome. Te odio por obligarme a ver esto. Lo leo 3 veces. No respondo, pero reconozco en sus palabras algo inédito en ella. La verdad. Una verdad fea, cruda y sin adornos. Jimena ya no está actuando ni fingiendo. Ella está entre las ruinas de la única estrategia que ha conocido, y por primera vez no tiene un guión que seguir. No es una disculpa, pero es lo más honesto que mi hermana me ha dicho jamás. Redacto mi respuesta un domingo por la mañana, mientras Marcos corta el césped. La casa huele a la vela de lavanda que he encendido en la ventana de la cocina. Con el portátil abierto, mis manos están completamente firmes. Dirijo el correo a mis padres. No quiero un mensaje rápido ni una llamada accidentada. Necesito que quede constancia escrita de mis palabras completas, sin molestas interrupciones. Mamá, papá, os quiero. Y precisamente por eso, tengo que ser sincera sobre lo que necesito a partir de ahora. En el correo establezco 3 condiciones claras. No son ultimátums, sino condiciones para avanzar. Primero, no coincidiré en la misma habitación con Jimena hasta que admita, cara a cara, lo que dijo y el daño que causó. Nada de pasar página o disculpas baratas. Quiero un reconocimiento real. Segundo, ninguno hablará de mí con la familia si yo no estoy presente. Se acabó inventar historias y narrar mi vida en mi ausencia. Tercero, cualquier interacción debe respetar estos límites. Si se cruzan, me marcharé sin discusiones ni segundas oportunidades. No es un castigo, escribo. Es protección para mí, para Marcos y para el hijo que llevo dentro. Miro fijamente esa frase antes de pulsar enviar. Mi embarazo. Ya estoy de 12 semanas. Van a enterarse de la llegada de su nieto a través de un frío correo sobre límites personales. Algo muy alejado de lo que imaginaba. Pero esta es la única forma honesta de hacerlo. No comparto esto para manipular, ni por venganza, sino porque nos jugamos mucho y deben comprender lo que perderán si nada cambia. Pulso enviar, cierro el portátil y salgo al jardín. Marcos apaga el cortacésped al verme. ¿Enviado? Pregunta. Enviado, le respondo. 3 meses después. La habitación del bebé luce un tono verde pálido que Marcos eligió tras leer sobre entornos relajantes para recién nacidos. La cuna ya está montada en su sitio. Del techo cuelga un precioso carrusel de madera con pajaritos que giran lentamente con la suave brisa de la ventana. Ya se me nota la tripa a las 16 semanas. Las náuseas matutinas han dado paso a una sensación mucho más dulce. Una constante certeza de que todo está cambiando en mi interior. Mi tía Ruth viene a vernos todos los sábados con bandejas de comida y un sinfín de consejos sobre el sueño de los bebés que yo no le he pedido, pero que disfruto enormemente. Se sienta en la cocina a contarme historias de cuando era enfermera y de las familias que vio unirse y romperse. Ella es la verdadera familia que siempre debía haber tenido cerca. Mi madre mantuvo esa distancia durante años, pero ahora decido acortarla yo, y lo estoy haciendo a mi manera. Mi padre me llama todos los miércoles de forma puntual. No son charlas largas, apenas 5 o 10 minutos para preguntar por el bebé, por Marcos y por cómo me encuentro. Jamás menciona a mi madre, y yo tampoco pregunto. Estamos construyendo algo pequeño y delicado,
como un artesano que repara una estructura pieza a pieza. Por su parte, mi madre me envió una tarjeta en un sobre amarillo sin remite, aunque reconocería su letra en cualquier sitio. Dentro, una felicitación sencilla, donde ha escrito con su cuidada caligrafía de profesora. Lo estoy intentando. Son solo 3 palabras en español. No son suficientes, ni de lejos, pero es mucho más de lo que jamás esperé recibir de ella. De Jimena no sé nada, solo hay silencio absoluto. He aprendido que existen muchos tipos de silencio. Algunos pretenden ser un castigo cruel, mientras que otros significan que se está asimilando la realidad. Elijo creer que el suyo es de los segundos. No necesito que sean perfectos, solo necesito que actúen con honestidad, aunque ese sea un camino muy lento. Ahora mismo estoy en la habitación del bebé. La pintura se ha secado y la cuna está lista. Entra una brisa de mayo que hace girar despacio los pájaros de madera sobre el colchón. Marcos se acerca por detrás y posa su mano en mi hombro. Su mano es cálida y firme, el apoyo de alguien que camina a mi lado, no frente a mí. Esta habitación no tiene pasado, le digo. No hay patrones heredados, solo espacio para empezar. Marcos calla, no necesita hablar. Miro al armario. Arriba está guardada la bolsa verde de lona que empaqueté deprisa aquella noche, la que pesaba 5 kilos. La lavé y la guardé. No la tiré porque es parte de mi historia, pero ya no la necesito. Hubo una niña que se mudó al sótano a los 12 años sin quejarse, una mujer graduada con honores a la que nadie miró, y una hija que llamaba con buenas noticias y recibía silencio. Ella siempre volvía y seguía esforzándose por agradar. Ella creía que si se esforzaba más, por fin la mirarían. Pero ya era suficiente tal como era, y solo necesitó 7 días de absoluto silencio para entenderlo. Aquella noche cogí una maleta y me marché sin decir nada. Pero la mujer que cruzó esa puerta no es la misma que está hoy aquí. Este cuarto es para alguien nuevo, alguien que jamás tendrá que ganarse un sitio en su propia familia. Mi bebé será visto no por sus logros, sino simplemente por existir. Aguantar el dolor en silencio no es un valor familiar. La transparencia sí lo es. Y aquí comienza nuestro nuevo camino. Esta es mi historia, y ahora me pregunto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si estuvieras en mitad de esa fiesta de aniversario con 60 personas mirándote fijamente, ¿habrías alzado la voz para defenderte o habrías preferido dejarlo pasar? Déjame tu respuesta en los comentarios de abajo. Elige la opción A si hubieras hablado claro, o la opción B si hubieras preferido marcharte en silencio. Ninguna de las opciones es incorrecta, pues ambas requieren mucha valentía. Y si este relato te ha recordado a alguien que conozcas, no dudes en compartirlo con esa persona. A veces, el mayor acto de valor es demostrarle a alguien que no es invisible para el mundo. Tienes más historias reales como esta en la descripción del video. Nos vemos allí.